preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente de poder estar participando a través de estas predicaciones que se realizan cada día lunes de la Iglesia
de Betel o de la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada, Clase Betel, donde se está exhortando, enseñando y administrando una palabra de bendición para todos aquellos que a través de esta señal o a través de este nuevo método que se está utilizando puede recibir una palabra de bendición para su vida. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por este nuevo día que nos permite de poder llegar a cada uno de ustedes a través de esto. Hoy vamos a compartir una palabra esperando que sea de bendición y ciertamente que será de bendición para cada uno de nosotros. A lo mejor va a ser un poco diferente ya que será como un estudio o un recordatorio de qué es la iglesia, qué somos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Y para esto vamos a estar leyendo una palabra, unos versículos en Mateo 16, del verso 15 al verso 21. Mateo 16, del verso 15 al verso 21. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar y a pedir a Dios que sea Él obrando a través de esta palabra, sea Él instruyendo, edificando y usando mi vida para bendición de cada uno de nosotros, de los hermanos, de las personas que puedan estar escuchando y viendo este mensaje en esta tarde. Dios eterno, Padre celestial, primeramente te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y te reconocemos como la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Te reconocemos como nuestro Dios. Y a través de Jesucristo te pedimos en esta hora que seas tú obrando sobre nuestra vida, que seas tú utilizándonos como un canal de bendición, como un vaso útil en tus manos para edificar, para redarguir, para instruir y corregir nuestras vidas. Padre, a través de esta palabra seas tú infundiéndonos el aliento, la fuerza, el ánimo para seguir avanzando en este camino en el cual tú nos has llamado, en el cual tú a través de Jesucristo nos has invitado a ser partícipe. Padre, tu bendición te pedimos sobre cada hermano, sobre cada persona que podrá escuchar, que se pueda conectar su oído a su corazón y sea, Señor, llenando la presencia del Espíritu Santo la vida de cada uno de nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos por el mérito de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, si buscamos en los diccionarios seculares o del mundo qué significa la palabra iglesia, podemos ver que dice que es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Una iglesia se refiere tanto a una comunidad local como a una institución religiosa que agrupa a cristianos de una misma confesión en sociología. Este término designa a un grupo de religiosos institucionalizados. Eso es lo que dice el diccionario o las traducciones que usted busca como iglesia. Ahora, si le preguntamos a cada uno de los miembros actuales de la iglesia, ¿qué nos podrán responder con respecto a qué es la iglesia? A veces nos ponemos a pensar y creemos que solamente es un templo hecho por manos de hombre,
donde nos congregamos cierto tiempo o ciertos días de la semana para tener la libertad de poder alabar y bendecir a Dios. Pero la palabra de Dios es lo que nos da la claridad y nos instruye de qué es realmente la iglesia. Y la iglesia es algo mucho más poderoso, algo más extraordinario que Jesucristo vino a instruir y a construir aquí en la tierra. La iglesia inició el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús murió y resucitó. Se empezó a preparar el camino para que la iglesia empezara a comenzar o fuera instruida. La palabra que se traduce como iglesia viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamados del mundo para Dios. La palabra se utiliza en toda la Biblia para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo, como lo dice Juan 3:3. Por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, como relata Romanos, del capítulo 10, del verso 9 al 10, la palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia a todos los creyentes de todo el mundo, es un sinónimo de la expresión cuerpo de Cristo, como lo describe Efesios 1, del capítulo 22 al 23, y Colosenses 1:18. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es el versículo que hemos tomado de referencia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 18. La roca que es mencionada aquí es la declaración que había hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. Es verdad esto acerca de Jesús. Es el fundador, es el fundamento de la iglesia que ha florecido durante más de 2000 años por todo el mundo. Todo aquel que toma esa verdad y la convierte en el fundamento de su propia vida, se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús, como lo relata Hechos 16, versículo 31. La palabra de Jesús, edificaré mi iglesia, fueron un anuncio previo de lo que iba a suceder cuando Él envió al Espíritu Santo para morar en los creyentes, como relata Juan 15, del versículo 26 al 27 y 16:13. Aún así, Jesús tuvo que someterse a la cruz y experimentar la resurrección, aunque los discípulos entendieron parcialmente. Aún no se había dado el cumplimiento de todo lo que Jesús había venido a hacer aquí a la tierra. Después de su resurrección, Jesús no iba a permitir que sus seguidores empezaran la obra que Él les había asignado de hacer discípulos a todas las naciones, como lo relata Mateo 28, del 19 al 20, hasta tanto no hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La iglesia está llena de la presencia del Espíritu Santo, como lo relata Hechos del 1, del 4 al 5. En el libro de los Hechos se detalla los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo de Dios. 10 días después de que Jesús ascendiera, ¿cierto?, al cielo, Hechos 1:9, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores de Jesús que habían esperado y orado, como lo relata el libro de Hechos del 1, del 15 y 2, del 1 al 4. Los miembros y discípulos que habían tenido el temor, ¿cierto?, de que los identificaran como seguidores de Jesús,
como lo relata Marcos 14 del 30 al 50, de repente fueron empoderados para proclamar con de nuevo el evangelio del Mesías resucitado, confirmando su mensaje con señales y prodigios, como lo relata Hechos 2, versículo 4 y 38, 41, 3, 6 al 7 y 8 y 7. Miles de judíos de todas partes del mundo habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Estando allí, escucharon el evangelio en su propia lengua, ¿cierto? Como relata la palabra. Porque dice que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cada uno habló una lengua en particular y cada uno de ellos entregó un mensaje a aquellos que estaban escuchando y siendo llenos también de la presencia del Espíritu Santo. Y muchos creyeron, como relata Hechos 2, 41 y 4, 4. Aquellos que fueron salvos fueron bautizados y muchos se añadieron todos los días a la iglesia. Cuando se desató la persecución, los creyentes fueron dispersados, llevando consigo el mensaje del evangelio, y la iglesia se extendió rápidamente en todos los lugares conocidos de la tierra, como lo relata Hechos 8, del 4 al 11, 19 y 21. El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otros grupos de personas. Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe en Hechos 8. En Hechos 10, Dios le dio una visión a Pedro que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que estaba disponible a todo aquel que creyera. Hechos 10, 34, 35 y 45. La salvación de el etíope eunuco en Hechos 8, 26 al 39 y de Cornelio, el centurión italiano, Hechos 10. Convenció a los creyentes judíos que la iglesia de Dios era mucho más amplia de lo que ellos habían entendido. El llamado milagro de Pablo en camino a Damasco, Hechos 9, 1, 29, preparó el escenario para una mayor difusión del evangelio a los gentiles, como lo relata Romanos 15, 16 y Primera de Timoteo 2, 7. La palabra profetizada por Jesús a Pedro, ¿cierto? Como dice ahí, Pedro, antes de la crucifixión, han demostrado ser ciertamente, a pesar de la persecución y que las puertas del Hades, ¿cierto?, tratan de influenciar o destruir, no lo han podido lograr hasta el tiempo actual. La iglesia solo crece más fuerte, como lo declara Apocalipsis 7:9. Proporciona una visión de la iglesia como Dios diseñó que fuera. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. La iglesia que Jesús inició continuará hasta el día en que Él venga por cada uno de nosotros, como lo dice Juan 14, 3 y Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y estaremos unidos con Él para siempre como su esposa. Efesios 5, 27 y Segunda de Corintios 11, 12 y Apocalipsis 19, 7. Entonces vemos que todo esto que relata la palabra de Dios, que todos estos versículos relacionados con esta palabra dan a entender que la iglesia es algo más extraordinario. A lo mejor hasta el día de hoy nos hemos acostumbrado a estar encerrados en 4 paredes y pensando que esa es la iglesia.
Pero durante este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia es algo más extraordinario, algo más grande, algo que no puede ser encerrado, algo que no puede ser encasillado, sino que va mutando según la necesidad y según lo que Dios nos da el discernimiento para realizar. Y hoy, a través de este medio, podemos ver que la iglesia se está reuniendo, que la iglesia está teniendo un mensaje de edificación y que por sobre todas las cosas, aquel hombre y mujer que ha creído en el sacrificio de Jesucristo, que murió y resucitó y ha sido lleno del Espíritu Santo, pasa a ser parte de la iglesia. Y a pesar de la persecución que se produjo en aquel tiempo, vino una mayor evangelización, una mayor proclamación de la palabra de Dios, que trajo por consecuencia que más hombres y mujeres de diferentes naciones pudieran conocer a la palabra y conocer a este Salvador llamado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces entendemos que es importante recordar qué es la iglesia. Si lo leemos nuevamente, el significado que el mundo o que la parte secular tiene de la iglesia, vemos que solamente se limita a un grupo de personas religiosas que está reunido dentro de un lugar y que hablan y profesan la misma fe. Pero vemos a través de la palabra que la iglesia es algo más poderoso, algo más extraordinario, algo más grande, algo más potente, creado por Jesucristo y dado a los hombres para evangelizar, para traer el anuncio de las gratas nuevas, de que el tiempo de Dios se había establecido, de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia viviente de Dios? ¿Qué estamos esperando hoy en día, hermano, hermana, persona que me pueda ver a través de este medio? ¿Qué está esperando usted? ¿Está esperando volver a congregarse dentro del lugar físico para llamarse nuevamente iglesia? ¿O a pesar de todo lo que hemos tenido que pasar durante este tiempo, se sigue usted considerando un miembro activo dentro de la iglesia? Ciertamente Dios nos ha llamado durante este tiempo a ser miembros activos, miembros que están ejerciendo la labor como la ejercieron aquellos apóstoles y discípulos de Dios cuando fueron perseguidos y dispersados para llevar el evangelio. ¿A cuántas personas ha podido usted en este tiempo hablarle de Jesucristo? ¿A cuántas personas usted ha podido expresarle el amor de Dios con sus hechos? Vemos que la palabra iglesia dentro de la parte secular se limita a algunas cosas, pero dentro de la palabra de Dios es algo extraordinario y poderoso. Las personas que constituyen la iglesia no son simplemente un grupo de personas que creen las mismas doctrinas o que tienen las mismas ideas y profesan. Tampoco son un grupo de personas que han decidido congregarse para adorar a Dios. Las personas que constituyen la iglesia han sido santificadas. Nosotros hemos sido santificados, es decir, hechos santos, como son santificados por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, por parte de Jesucristo. Somos santificados, no somos cualquier cosa. Qué maravilloso es Cristo, que somos hechos santos. Esto es, separados para Dios, y por lo tanto llegamos a ser constituyente de la iglesia, de modo que la iglesia no está constituida de personas que han alcanzado cierto estándar o que han cumplido una norma o regulación externa. A veces pensamos que al ir a la iglesia y me están poniendo en un lugar o he recibido un mayor conocimiento de la palabra, ya es todo. Pero es mayor que eso. Es algo más extraordinario que eso. Solamente las personas que no han recibido a Jesucristo por medio de la fe en Él no pueden ser parte de la iglesia.
Entonces, como resumen, podríamos decir que la iglesia está constituida solamente por las personas que han recibido a Jesucristo por medio de la fe, que también es dada por parte de Dios. Esa es la iglesia, las personas que han creído en Jesucristo. No es simplemente ir, entrar a un lugar y empezar a congregarse y tener conocimiento y seguir una liturgia y leer y cantar y hacer algo mecánicamente. No es eso. Es haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vivir, ser lleno, como decía la palabra, de la presencia del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, volvemos a nacer de nuevo, con la vida divina y eterna de Dios. Esta vida, la cual es Cristo mismo, es la única que nos califica para nuestra membresía en la iglesia. No hay otra manera. La iglesia no es un club o una organización de personas afines de las cuales no podemos unir. Ni siquiera es un grupo de personas expertas en la religión cristiana. La iglesia es la asamblea de todas las personas de todos los tiempos que han creído en Cristo y recibido la vida de Dios. Por consiguiente, debemos nacer en la iglesia por medio de la regeneración. Usted tiene que ser regenerado. Como decía la palabra, ¿cierto? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo a este conocimiento. Nacer de nuevo a esta libertad. Nacer de nuevo a esta plenitud que es Cristo y la llenura del Espíritu Santo, transformándonos, renovando y dejando morir, ¿cierto? Ese hombre interior, ese hombre carnal que no permite el crecer o la libertad al Espíritu Santo. Decíamos anteriormente que los discípulos entendieron parcialmente lo que Cristo les había entregado. Pero cuando ellos oraron unánimemente en Pentecostés y recibieron la llenura del Espíritu Santo, pudieron entender lo que no habían entendido anteriormente. Y ser lleno del Espíritu Santo produjo una transformación. Quitó el miedo, quitó la vergüenza, quitó todo aquel argumento que a lo mejor el enemigo había puesto en sus vidas para ellos decaer, sino que siguieron avanzando y a pesar de la persecución, a pesar a lo mejor de lo que se estaba levantando en contra de ellos, ellos fueron y entregaron su propia vida a causa de lo que Cristo había provocado en sus vidas. Y nosotros hoy en día, la pregunta es para ti y para mí. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo capaces de entregar nuestra vida, de entregar nuestra comodidad, de entregar nuestro tiempo para hacer parte de la iglesia victoriosa que Cristo vino a proclamar y a entregar a esta tierra? ¿O estamos preocupados solamente porque pase luego todo esto y poder llegar a un lugar físico donde todos me pueden ver que a lo mejor estoy cantando, que estoy orando o que estoy haciendo algo, pero en la intimidad de mi casa no hago nada de esto? ¿Cuál es nuestra realidad hoy en día? ¿Cuál es tu realidad hoy en día? El ser un miembro activo de la iglesia verdadera de Cristo, que son todos aquellos que han creído en el mensaje de Cristo y en la resurrección de Él mismo. Este es el llamado, esta es la pregunta que hoy te podemos dejar en tu corazón. Esa es la pregunta que Dios te está preguntando o te está haciendo en esta tarde. Que podamos entender que la iglesia es algo más poderoso, algo más extraordinario, algo más grande. Y que no fue entregado a aquellos que lo desearon, sino fue entregado a nosotros para poder hacerlo. Y a través de entregarnos esto, también se nos entregaron las herramientas, se nos revistió, se nos da un poder que viene de lo alto que nos permite realizar prodigios y milagros. Esta semana o la semana pasada han sido una semana de muchas cosas que han sucedido en nuestro país. Muertes,
atentados, terremotos a través del mundo, muchas cosas que a lo mejor nos pueden tener asustados, que a lo mejor los pueden tener atemorizados. Pero es importante, hermano, hermana, joven, persona que pueda estar viendo este mensaje, que estas cosas sucedan, porque la palabra de Dios así lo declara. Es importante que estas cosas sucedan y que a lo mejor venga una restricción a la iglesia para que ésta se levante con mayor fuerza. Podemos ver que cuando vino la persecución de Roma sobre los cristianos, sobre la iglesia, vino un mayor crecimiento, vino una mayor fe, vino una mayor fuerza que produjo que ellos con mayor poder y mayor de nuevo hablaran de las cosas de Dios. Y hoy este mundo necesita de Dios, necesita de la verdad y de la paz de Jesucristo, necesita de la llenura del Espíritu Santo. Muchos en nombre de la religión, muchos en nombre de dioses falsos cometen y hacen cosas atroces. Y no tienen miedo de entregar su vida, no tienen miedo de derramar su sangre a consecuencia de lo que ellos erróneamente han creído. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Estamos confiando plenamente en Dios? ¿Estamos confiando plenamente en este Cristo que estableció la iglesia? Cuando Él tiene el control, cuando Dios tiene el control de cada situación, de cada acontecimiento, de la realidad que hoy estamos viviendo, ¿o estamos esperando otras cosas? Bueno, este es el llamado que Dios nos hace a través de esta palabra en esta noche. Entender que Cristo es el fundamento de la iglesia y que todo aquel que ha creído en la resurrección y ha sido lleno de la presencia y lleno del Espíritu Santo es parte de la iglesia. No esperemos nada más. Usted, si ha recibido esto, si esto lo ha tomado en su vida, es miembro de la iglesia y tiene que trabajar por la iglesia de Cristo. Damos gracias a Dios, vamos a orar por esta palabra, por este mensaje, o por este estudio, o por este recordatorio de parte de Dios para nuestras vidas, para que Él pueda hacer lo que a lo mejor hasta el día de hoy nosotros no hemos podido realizar por falta de fe, por falta de conocimiento, o porque simplemente se nos olvidó un día. Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra, por la cual nos das a entender cuán grande y poderosa es la iglesia. Cuán grande y poderosa es lo que tú creaste en aquel tiempo donde visitaste y viviste aquí en la tierra y entregaste a tus discípulos. Padre, ayúdanos a hacer esa iglesia bendecida, esa iglesia fortalecida, esa iglesia veraz, esa iglesia, Señor, que no teme a nada, no teme a las puertas del infierno, no teme a los enemigos que se puedan levantar, sino que confía plenamente en el Dios poderoso y en Jesucristo, que nos ha dado toda autoridad a través de Él, de poder levantar manos santas, de poder proclamar, de poder bendecir y poder usar esta palabra, que es la palabra de Dios, para llegar a aquellos corazones que hoy necesitan. Sabemos que el Espíritu Santo hace todo el trabajo, que Él visita, que Él santifica, que Él abre los corazones para cuando sea entregada esta palabra, sea en una tierra fértil. Dios prepara nuestras vidas para cuando sea el tiempo oportuno, para cuando sea el momento, Señor, que tú nos tengas que utilizar en una forma efectiva, en una forma de verdad, Señor, para llevar el evangelio que tú has entregado y esta comisión que tú has puesto en nuestras manos. Que esta palabra sea de bendición para aquellos hermanos, para aquellas personas que en esta noche puedan estar viendo este medio, Señor. Tú los bendigas, los fortalezcas, coloques sabiduría, gracia, entendimiento, Señor, y no sea una palabra a lo mejor más que hemos escuchado, o a lo mejor de pleito, o a lo mejor de contienda, sino de edificación para la gloria tuya. Todo esto te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro único y personal Salvador. Amén y amén. Damos gracias a Dios, como ya hemos dicho, por esta oportunidad, y será hasta
una nueva oportunidad que Dios nos permita de poder seguir entregando y compartiendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros. No se olvide de compartir, de darle su like, su dedito hacia arriba, y de enviar este mensaje a lo mejor a familiares o a personas que necesitan tener y compartir una palabra de bendición. Será hasta otra oportunidad. Se despide el hermano Freddy Reyes. Dios les bendiga. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
gracias.